que no han pasado 24 horas porque todavía no se está poblando de polimorfonucleares. A medida que avanza el tiempo y el proceso va siguiendo sus fases, la inflamación va siguiendo sus diferentes fases, al irse reclutando los polimorfonucleares cada vez en mayor cantidad, van a poblar ese exudado y entonces deja de ser una ampolla, será una pústula si todavía lo vemos en esta manera de colección de líquido inflamatorio, ahora purulento. Bien, si la inflamación o el proceso inflamatorio agudo está teniendo mucha liberación de fibrina, entonces lo vamos a observar, aparte del líquido seroso, con esas hebras, con ese material de color rosado, grisáceo, que es la fibrina y que se ven como telas finas, como telaraña, y se rompen con mucha facilidad. Si el proceso inflamatorio ya llevó cierto tiempo, ya pasaron, estamos hablando más de 24 horas, se está acercando al tercer día y es muy intenso en cuanto a la cantidad de polimorfonucleares neutrófilos que se están reclutando, pues entonces va a ser purulento. Bien, si el daño tisular ha destruido muchos tejidos y este agujero que se creó se llena con material purulento, con pus, pues entonces le vamos a llamar un absceso. Bien, bien. Ahora, ¿cómo le hacen los tejidos que no tienen la, la infraestructura de los capilares, de la cantidad de vascularización, para que se pueda generar en ellos esta respuesta inflamatoria cuando se requiere, como ocurre con la córnea, con el cartílago, con las válvulas cardíacas? Estos tejidos están desprovistos de una gran parte de vascularización, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde les viene? ¿De dónde van a salir los neutrófilos para que maten a las bacterias que los infectan? Para poner un ejemplo, bueno, en el caso de la córnea y del cartílago, le toman prestado su equipo al vecino de al lado. En el caso de la córnea, a la conjuntiva; en el caso del cartílago, al pericondrio. Es como si nos quedáramos en la ciudad de Villahermosa sin policías por ahí, porque entraron en huelga, no sé, se pusieron en huelga y nada, hay un, una situación de delito grande con el crimen organizado, pues entonces a lo mejor el gobierno de Tabasco le va a pedir ayuda al de Veracruz y ya de Veracruz nos manden a las guardias de seguridad. Bien, algo parecido pasará en la córnea y el cartílago. En las válvulas cardíacas hay otro fenómeno diferente, prácticamente es el único lugar donde se da, que es la insudación. Resulta que todo este componente, hablando del componente especialmente leucocitario, estos neutrófilos que tienen que llegar para fagocitar a los gérmenes o a los agentes nocivos o al tejido, a los restos de tejido muerto, bueno, pues estos proceden de la circulación general, no pasan de un capilar, sino de la sangre que anda circulando en la aurícula, en ventrículo. Desde ahí, los polimorfonucleares pueden atravesar los endocardios de las válvulas y pasar hasta el lugar donde se les requiere para actuar. Esto se llama insudación. Bueno, entonces, dentro de las notas, por volverles a recordar, si hablamos de inflamación aguda, por excelencia, el mediador que destapa la mayor parte de las veces el mecanismo, el que da la indicación para que inicie la inflamación, pues va a ser la histamina. Y la célula que va a predominar en la inflamación aguda van a ser los neutrófilos. Como los neutrófilos tienen una sobrevida en los tejidos una vez que salen del capilar, su sobrevida aproximada, si no
el agente causal era muy malo y también se los mata primero, si no, terminan muriendo alrededor de 6 horas. Y entonces a medida que avanza en días la inflamación, empiezan a bajar el número de neutrófilos y los monocitos, que en los tejidos ahora les llamamos macrófagos, estos pues se van a ver poco a poco proporcionalmente en mayor cantidad. Bien, bueno, entonces recuérdense que los polimorfonucleares neutrófilos son los predominantes. Nos vamos a ir hasta donde nos quedamos, que vamos a revisar el tema. Para esto se les pidió que hicieran la actividad de revisar en equipo con algún compañero los videos, que los comentaran, ¿verdad? ¿Qué les parecieron los videos? Ya ahorita que se les pidió que lo hicieran la revisión. ¿Qué opinan de haber hecho esta complementación con los videos? ¿Quién dice yo? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué les parecieron los videos? ¿Les sirvieron los videos, Angélica? A mí sí me sirvieron, me gustó porque, bueno, primero leí la parte del capítulo del libro y como que habían ciertas cosas, por ejemplo, lo de las interlucinas, como que no me quedaron del todo claro y al ver el video, pues fue esa complementación y pues ya pude seguir la secuencia, ¿no? De nuevo y ya no encontré tanta, ya no me perdí tanto, entonces sí. Ándale, bueno. Entonces, ¿qué, qué nos deja de moraleja? Hablando en el aprendizaje, ¿qué nos podrá dejar el haber complementado? Lo primero leímos, luego vimos la clase, luego nos apoyamos con los videos. ¿Cuál será la moraleja? Creo que, bueno, en este caso con los videos, pues primero que nada vamos a leer lo que es el capítulo del libro, ¿no? Pero como que nos hace falta esta representación gráfica, ¿no? Entonces ya con la implementación de los videos y aparte estarlo comentando con nuestros equipos o con nuestros compañeros, como que vamos ya agregando más información y dándole forma y encajando las piezas para poder entender bien. Bueno, en este caso, lo que era el reclutamiento, la fase de reclutamiento. Bien. O sea, a mí me sirvió eso, pues, el video para darle forma y darle, pues, cierto sentido a lo que yo leía en un principio. Para precisar mejor lo que estoy aprendiendo, ¿no? Que ahora sí asegurarlo, tener más pelos de la burra en la mano, de que mis conocimientos realmente los estoy cimentando bien. ¿Así es? ¿Sí? Oye, y como moraleja, ¿qué puedes dejar como enseñanza para futuro? Tú vas a seguir teniendo materias que tienes que cursar. Bueno, entonces la enseñanza será, te van a dejar que leas un libro, a lo mejor tengas que hacer una presentación y vayas a leer para hacer tu presentación en clase, vas a leer para preparar exámenes. La moraleja es, no basta con leer una sola vez, no basta con leer y tener la clase con el profesor. A veces tenemos que buscar también la complementación con todo lo que el Internet nos puede estar brindando de buena o ayuda, cuando el Internet es realmente benéfico, como estos videos, por ejemplo, que complementan esto que ya estuve leyendo y que no me había quedado muy claro y ahora lo puedo clarificar más. Bien, entonces ojalá que se hagan también ese hábito. Cada ratito libre que tengan, ya sienten que ya cumplieron con la tarea encomendada. Ya hice en el caso de esta materia, ya leí, ya hice mi síntesis. Estuve en la clase, complementé lo que faltaba, disipé algunas dudas. Bueno, pero me sobra ahorita un ratito, pues a lo mejor en lugar de ver una serie de Netflix de balazos, mejor busco algún video sobre tal tema, sobre este tema para complementar un poco más.
El aprendizaje también tiene mucho de autodidacta, de buscar tus oportunidades. Bueno, entonces vamos a continuar hasta donde dejamos el tema de la inflamación. Vimos esa primera fase, la fase vasoactiva. Ya vimos que se dilataron los vasos, los capilares. A ver, pero David, ¿qué necesitas? Sí, doctora, es que bueno, por ejemplo, no sé, en toda esta fase de reclutamiento, bueno, a mí se me complica un poquito, o sea, el libro ya nos lo pone como serializado, pues, para que nosotros lo podamos entender, pero por ejemplo, no sé, a mí todavía no me queda bien esta fase, por ejemplo, que es del rodamiento y luego del rodamiento por gradiente de citocinas, creo que era, o gradientes cuando hablamos del gradiente es la quimiotaxis. Aquí se liberaron, mira, las citocinas. Vamos a ver este esquema, David. Los macrófagos y también los productos bacterianos, ¿sí? Al estar las bacterias, estimulan a los macrófagos que liberan estas citocinas, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Ya estos son mediadores, son químicos, atraviesan el endotelio y entonces le dan la señal a los leucocitos para que se marginen, porque los leucocitos, recuérdense que van en una columna central, despegados del endotelio. Entonces le dan la señal para que se marginen y los leucocitos en su superficie tienen receptores que están compuestos por moléculas diferentes, entre ellos están glucoproteínas e integrinas. Pues resulta ser que también las células endoteliales en su superficie tienen otros receptores. Y entonces los leucocitos, al marginarse, encuentran el enchufe correcto donde pueden poner sus moléculas, estas moléculas de la superficie, pueden encajar en los receptores, en las moléculas receptoras de las células endoteliales. Y entonces se hace primero, estas son una afinidad pobre, y como no tienen mucho pegamento, no tienen mucho resistol, es un resistol de ese barato, pues, ¿sí? Pues la sangre sigue circulando y lleva una corriente. Ay, pues los pobres entonces se los lleva la corriente. Y entonces, al irse encajando uno con otro, y acá está el otro receptor, bueno, acá se encontró con otro, el movimiento que van haciendo en ese fluir de la corriente, que los va empujando, los va arrastrando, entonces van rodando. Es la fase del rodamiento. Hasta que dentro de los componentes que están también en las células endoteliales, existen otros proteinglucanos, que son ya moléculas de mayor adhesión. Y luego encuentran ya de plano hasta las integrinas, que son las moléculas de una mayor afinidad, en donde ya el enchufe quedó, pero hasta le pusieron cautín y lo soldaron. Bien, bueno, como ya están en estos enchufes, ya estos enchufes encontraron los receptores correspondientes del endotelio y entonces ya quedaron ahí fijadas. Como te digo, ahí ya le pusieron con la loca, ¿no? Ya un pegamento más resistente, ya no se mueven. Sigue la sangre pasando, pero estos ahí están ya fijos, con el propósito de que cuando actúa ya otra molécula, el PCAM, que ayuda también a traccionar a los extremos de las células endoteliales para que abran otro poquito más, entonces ya estos leucocitos pueden salir desde del interior del capilar hacia los tejidos. ¿Sí? ¿Sí viste, David, el video? Sí, doctora. Porque el video, eso era lo que te estaba explicando, cómo se iban dando estas combinaciones de receptores en la membrana de las células. ¿Sí? Sí. ¿Ya va quedando más claro? ¿Sí? Claro que sí, doctora, ya, muchas gracias. Ok.
Bueno, entonces ahorita lo que acabamos de ver estuve platicando de cómo se va dando de manera sencilla. No vamos a entrar en las uniones moleculares y que si pierden oxígeno y un montón de otras cosas que ya son más sofisticadas de la bioquímica y de la biología celular, ¿sí? Pero yo creo que con esta explicación nos basta como médicos generales entender qué está pasando en la inflamación. Se vasodilataron los vasos con el propósito de que saliera agua y diluyera toxinas. Al dilatarse los poros salió fibrina que me dejó, entonces al precipitarse, forma una malla, unas hebras que van a ser muy importantes para la siguiente fase que continúa del reclutamiento y también va a servir mucho para la reparación. Bueno, ya salió la fibrina, me aseguró tener esta armazón. Y luego, pues ahora necesitamos a los soldados o a los policías que vayan a atrapar y a combatir a los delincuentes. Entonces atraemos a los leucocitos, reclutamos a los leucocitos, salen a los tejidos y de la fase de reclutamiento viene la quimiotaxis. Bien, la quimiotaxis está facilitada por la liberación de otros mediadores, de las quimiosinas. Todo lo que va a hacer del fenómeno quimiotáctico son moléculas quimiotácticas. Las quimiosinas, por excelencia, son de las principales. Bueno, estas quimiosinas lo que sirven es como el mensaje en el radio de los policías que llegaron primero y que tienen aquí ya cercados a los delincuentes, pero todavía hay un chorro de delincuentes y necesitan más, que llegue más fuerza pública, más compañeros policías. Y entonces mandan el mensaje por radio, aquí está, claro, a nivel bioquímico, pues son mensajes químicos para, oye, vente para acá, no te pierdas, mira, es a la derecha, luego sigues 3 cuadras a la izquierda y luego bajas. Ahí la bajadita esa, ahí vas a ver una casa de tal color y allí estamos. Bueno, algo así. Estos mensajes son el aviso quimiotáctico para que los neutrófilos se movilicen desde donde los pobres con la corriente pues no pudieron llegar exactamente al sitio donde estaban los delincuentes, se pasaron 3 cuadras hasta que encontraron a las moléculas correctas. Y entonces ahora desde esta distancia tienen que regresar al lugar donde van a poder hacer su chamba de fagocitar a los agentes nocivos, a los restos celulares. ¿Sí? Hasta aquí vamos entendiendo que son dos procesos ya en secuencia. Primero vasodilatación, segundo reclutamiento, tercero de la migración a los tejidos viene la quimiotaxis y al final será un cuarto paso que es la fagocitosis. Estos son los pasos que se llevan de manera general lo que lleva el proceso inflamatorio. Bien, no estamos hablando todo lo que conlleva en sí la inflamación, estamos hablando del proceso, los mecanismos que se van dando para que se genere o para que se complete el proceso de inflamación aguda. Estamos hablando ahorita de inflamación aguda. Bien, entonces, por eso es importante que también conozcas estas moléculas que son endoteliales y otras moléculas que están en los leucocitos, que unas son selectinas, otras son integrinas, bien, y que las funciones aquí están en la tabla del libro para lo que sirven. La selectina P, la E, la marginación y el rodamiento, aquí le puso Robbins rodadura, ¿sí? Para la ICAM, para la adhesión, la PCAM va a ser las integrinas ya para la transmigración. Ricardo, ¿qué necesitas? Disculpe, doctora, ¿cuáles eran los primeros 2 pasos? A ver, toda inflamación aguda, lo primero que se libera es la histamina, a veces la serotonina, pero sobre todo la histamina, para que
empiecen los capilares a vasodilatarse y preparar entonces todo el terreno fértil donde va a ocurrir la batalla de inflamación. ¿Sí? Vamos a decir que es como en una serie de televisión. Imagínate en cualquiera de las series de Netflix, el episodio 1 es la vasodilatación. Tiene ahí ciertos actores, ciertos protagonistas. Para el episodio 2 se agregan otros protagonistas que ahora a lo mejor terminan siendo más taquilleros en la película, en esta serie, ¿sí? Y esta segunda fase es el reclutamiento. Luego vendrá un episodio 3 que es la quimiotaxis. Y luego un episodio 4 que es la fagocitosis. ¿Me voy dando a entender? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bien. Bueno, entonces para facilitarles el asunto de tener bien precisado y hacer el ejercicio de buscar quedarse con el conocimiento de memoria, en la memoria, les pongo la actividad, en su lista de actividades está este mismo esquema, pero no le pongo los nombres, ¿verdad? Están vacíos los recuadros para que tú vayas explicando qué es. Pones los datos en el esquema y abajo escribes la interpretación. Los leucocitos tienen que marginarse desde la columna central hasta estar en contacto con los endotelios para que sus enlaces de membrana correspondientes puedan fijarse con los del endotelio y entonces de esta manera, como son primero enlaces que son débiles, la corriente sanguínea los hace que se sigan continuando dando vueltas ahí, rodando los pobres, hasta que encuentran los receptores de alta afinidad que permiten que se fijen ahora sí fuertemente a los endotelios y entonces en los lugares de los poros tengan el chance de poder salir hacia los tejidos. En la fase de rodamiento actúan la selectina L, la selectina P, la selectina E. En la adhesión actúa la integrina P2, la BCAM. En la emigración actúan en CAM, BCAM y PCAM. Bien, pero esto yo te recomiendo cuando contestes el esquema, hazlo ya de memoria. Que se te olvidó una, pues ya ahí revisas en el libro y ya la pones. Pero trata de que esto ya sea el producto de lo que comprendiste y de lo que sí ya te aprendiste de memoria. ¿De acuerdo? Bueno, porque en el examen a lo mejor lo vas a necesitar. ¿Sale? Bien. Vamos a ver entonces ahora un video más sencillo todavía y repitamos así. Es repetir. Marginación, rodamiento, adhesión, migración, quimiotaxis y fagocitosis. Esos son los pasos que se van a continuar. ¿Bien? Y que nos están hablando de lo que le sucede a estos mediadores celulares de la inflamación, los actores principales de la inflamación aguda, porque son los encargados de eliminar al agente nocivo y a los restos del tejido muerto. Veamos este otro video, también sencillito. Va en la columna central para que pueda pasar a los poros y salirse ese leucocito cuando hay bacterias o cualquier agente agresivo, pues lo primero que tiene que hacer es pegarse al endotelio, hasta que al ir rodando encuentra las moléculas de adherencia que le van a permitir mantenerse fijo, que ya no se los lleve la sangre y ya puedan salir. Que existen varias sustancias, varios mediadores, entre ellos el factor de transferencia de necrosis tumoral, el interleucina 1, para activar a estos receptores de membrana endoteliales y de los leucocitos. Bien, hasta ahí todo vamos siguiendo bien, no se nos dificulta. Pues que ya por fin encontraron los enchufes correspondientes donde se pueden adherir firmemente. Bueno, pues ya
como ya no se los está llevando la corriente, ahora sí ya pueden tener el chance de meterse por los poros para salir al tejido. Entonces, estos primeros actores de la película Inflamación 1, ¿sí? de la inflamación. Película Inflamación 1 es la inflamación aguda. Bueno, pues estos son los actores principales en la inflamación aguda. Estamos hablando que a partir sobre todo de las 24 horas al tercer día, estos van a estar llegando en números muy grandes de neutrófilos al sitio donde tienen que combatir a los agentes nocivos. Y estos actores vienen con un montón de pistolas, un montón de armas bien importantes, que son sus enzimas lisosomales, de las cuales aquí está una lista. Hay colagenasas, mieloperoxidasas, fosfolipasas. Tienen balas de muchos calibres para poder matar a los agentes nocivos. Vamos a seguir con la fase que se llama la quimiotaxis. Salieron ya del capilar y ahora ¿para dónde se van? Bueno, pues ahí, comandante, mensaje de radio, ¿para dónde me voy? Pues ya le contestan el mensaje, son las quimiosinas o los factores quimiotácticos. No, pues te tienes que desplazar ahora 3 cuadras a la derecha, luego va a ir por la bajadita hasta que llegues a la casa de color naranja, no sé, ¿sí? Pues recibieron el mensaje estos neutrófilos, pero para que se desplacen, estas son células que tienen movimiento, tienen la capacidad, aparte de su capacidad fagocítica de destruir varios agentes nocivos, también tienen la capacidad de moverse. Y el movimiento que hacen se conoce como la diapedesis. Los organismos vivos unicelulares que pueden moverse lo hacen con este mecanismo, con la diapedesis. También se le puede llamar movimiento ameboide porque es el que usan los protozoarios unicelulares, estos parásitos unicelulares, las amibas. Bien, pero para que se activen, para que puedan echar a andar el mecanismo de movimiento, tiene que ingresar a ellas calcio intracelular, que claro que toman del ambiente. Bien, entonces se necesita aumentar su gradiente de calcio. Y vamos a ver cómo se mueven. Por acá van a ver a la bacteria. Esto es en rapidez. Ahí va. Y se va. Y esto es lo que hacen los neutrófilos. Los neutrófilos van caminando. ¿Hasta dónde? Hasta encontrarse con el delincuente para atraparlo. Ahí va otra vez. Y se van moviendo. Pero ¿cómo es que se mueven? ¿En qué consiste? ¿Cuál es cómo se hace el mecanismo de su movimiento? Bueno, pues este próximo video te va a ayudar. Vamos a revisarlo primero y luego lo podemos volver a ver ya explicado, ¿sí? Polarized. A broad, thin veil of cytoplasm called the lamellipod is at the front of the cell, and the back of the cell is tapered into a thin tail. The nucleus and major organelles are located in the cell body. A network of actin filaments fills the entire cell, while contractile myosin molecules are located in the cell body. Cell crawling takes place in 4 stages. In the extension stage, the cell pushes the lamellipod forward. This movement is driven by rapid polymerization of actin filaments at the leading edge of the cell membrane. In the next stage, the lamellipod adheres to the underlying surface using specialized membrane adhesion sites. Firmly anchored, the cell is now ready to generate the force to move the cell body forward. The third stage is translocation of the cell body. This is accomplished by contraction of actin and myosin bundles at the lamellipod cell body border.
After the cell body translocates, the back of the cell releases from adhesion sites and moves forward. A ver, ¿cómo lo vieron? ¿Cómo lo entendiste, Ricardo? ¿Qué entendiste al ir viendo este video? Explícalo cómo lo entendiste. Ricardo. Bueno, Juan Pablo lo va a explicar. Adelante, Juan Pablo. Bueno, el fagocito se mueve más o menos como va desplazando sus Pseudópodos se los llama. pseudópodos, más o menos como las estrellas de mar se mueven, que son desplazando el Eso, ajá. pie más adelante y continuando el movimiento exactamente donde dejó el pie anterior, con los puntos de adhesión anteriores que usan las redes de actina para poder contraerse hacia donde está la bacteria, pero para esto ocupa el calcio, que es para como el combustible. Que sí, se hace el intercambio químico. Muy bien. Bien, Juan Pablo, lo explicaste más que adecuadamente. Vamos a verlo ahora con lo mismo que comentaba su compañero. Primero, lo que tiene que ocurrir, además de que va a entrar el calcio, es que llega el mensaje primero a la membrana celular y de la membrana, del receptor de membrana, pasará por proteínas de transmisión hasta dar el mensaje al núcleo para que active las funciones de este citoesqueleto que consisten, por un lado, en aumentar la síntesis de estos polímeros de esta actina para que aumentan las hebras de la actina y entonces proyectan al citoplasma hacia esa dirección. Ahí ya la proyectaron porque aumentaron esas fibras. Por otro lado, la superficie de los neutrófilos van a tener también algunos receptores en la membrana que pueden fijarse a donde están caminando, en el terreno donde están pisando. Por otro lado, aquí con el intercambio del calcio, van actuando la miosina, ahora contrae y tracciona las fibras de actina y de esta manera jala todo el cuerpo celular. Y entonces de esta manera se va dando el movimiento de estas células. ¿Bien? Entonces quedó claro qué es lo que primero, cómo se están moviendo. Quedó claro que la quimiotaxis consiste en el movimiento de los neutrófilos y los macrófagos hacia el sitio donde se les requiere gracias a un gradiente químico de concentración donde están los agentes quimiotácticos, que son los productos bacterianos, los componentes del complemento que están ahí en esa zona. Los metabolitos salieron, estos componentes del complemento, al momento de la vasodilatación también salieron. Metabolitos del ácido araquidónico, componentes lisosomales de las células, los cadáveres de las células que se rompieron, y también citoquinas que vienen a ser parte de lo que están liberando macrófagos tisulares. ¿Hasta aquí todo bien? Bueno, pues esos puntos donde se fija la membrana de los neutrófilos para fijarse y desde ese punto tener la fuerza para jalar, o sea, para hacer su tracción, es ayudado precisamente por esta red de fibrina que le sirve como el rapel para los escaladores de montaña para irse jalando, traccionando de la cuerda. Bueno, pues la fibrina les ayuda a ir encontrando esos puntos de fijación para poderse desplazar, poderse jalar estos neutrófilos. Bien, entonces esto es lo que vas a hacer tu chamba. Ya lo vimos, vas a explicar de qué se trata el reclutamiento y luego pasarás a hablar qué es la quimiotaxis. Bien, en la membrana de los
neutrófilos, existen diferentes receptores. Unos van a recibir los mensajes. Ay, mira, ya llegó el mensaje de las quimiosinas. Aquí llegó. Ah, bueno, pues este mensaje recibido por los receptores va a pasar gracias a proteínas transmembrana hasta el mensaje con el núcleo. Bien, pero también existen los otros receptores que son más especializados para, como los enchufes, para que ahí se enchufe precisamente las moléculas de superficie que tienen sobre todo los microorganismos y que queden fijos, que no se escapen. Es como si les pusieran, los policías les ponen las esposas. Aquí está el policía, acá está el delincuente y son las esposas. Los atrapan para que no se vayan. Y hay de diferentes tipos de receptores para diferentes organismos. Luego ya que llegó, ya está el neutrófilo cara a cara con el delincuente, ya lo tiene para nada más atraparlo. Y entonces comienza la fagocitosis. La fagocitosis entonces va a ser esta parte final de la chamba para lo que están creados los neutrófilos, los macrófagos, que es destruir, deshacerse de ese agente nocivo. Se pone casi siempre para mejor explicación a las bacterias para entender mejor este mecanismo, pero pueden ser diferentes agentes nocivos, incluyendo cadáveres celulares. Entonces, desde esos receptores atrapan a la bacteria y la traccionan ahora a su interior, haciendo que entonces se forme esta vesícula en donde se comieron al agente nocivo y que se llama el fagosoma. Fago de comida, soma, cuerpo comido. Este va a ser un cuerpo que es ajeno no lo tenía el neutrófilo y ahora ya lo adquirió. A medida que los lisosomas se funden o se fijan al fagosoma, abren sus membranas, se rompen sus membranas y liberan las enzimas al interior del fagosoma y se convierten entonces en un fagolisosoma. Esquemáticamente aquí es lo mismo. Están los receptores de membrana de los polimorfonucleares, las moléculas que son compatibles con estos receptores y que están en la superficie bacteriana, pues quedan atrapadas, ya no se les pueden escapar, ya están con las esposas, pues ahora véngase, vamos a meterlos a la patrulla, y los jalan para meterlos a la patrulla, ¿no? Algo así. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, pues ahora es el movimiento inverso. Vuelven a hacer los filamentos actina-miosina, pero ahora también por mensajes del núcleo que les dicen cómo actuar, ahora se van a retraer estos filamentos para que ingrese el cuerpo extraño al interior. Bien, y ya después, entonces, una vez que se funden con las enzimas lisosomales, se creará el fagolisosoma. Y las enzimas pues se encargan de desintegrar a las bacterias. Ya, las desintegran. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Sí? Entonces, bueno, ojalá que siempre fuera así de fácil. Hay infecciones que son tan virulentas, hay bichos tan virulentos, para poner un ejemplo, como el de la tuberculosis. ¿Por qué la enfermedad tuberculosa es de tanta larga evolución y tan difícil de que cure? En poco tiempo nunca cura, una vez adquirida, porque el Mycobacterium es muy virulento y resulta que tienen en su superficie moléculas, sustancias que lo protegen contra las acciones lisosomales del macrófago. Y ahí que se queda vivo y coleando dentro del macrófago. Eso sí, ya no están afuera dando lata, pero está dentro del macrófago vivo, y cuando el macrófago se muere, pues quedan libres otra vez para infectar a otras células del cuerpo, hasta que llega otro macrófago a comérselos y a detenerlo en la prisión un tiempo, mientras vuelve a ser liberado, a menos que ya se le dé el tratamiento. Bien. Pero entonces ahora nos vamos a divertir viendo la escena en vivo.
Ya entendimos el mecanismo de la fagocitosis. Ya vimos cómo se movía el macrófago. Ahora vamos a verlo en combinación. El movimiento ahorita va a ser un polimorfo nuclear. Acá están las bacterias. Vamos a ver cómo se hace. Se va moviendo. Encuentra al delincuente. Empieza a englobarlo. Y engloba varios cuerpos. Son aquí varios fagosomas en el interior de este macrófago. Estos ya tienen la acción enzimática y empiezan las bacterias a desintegrarse. Estos ya no tienen las bacterias, ya aquí se están desintegrando las bacterias. Aquí ya se desintegraron. Noten cómo se van desplazando los componentes del esqueleto, del citoplasma, del citoesqueleto. Se van sintetizando para que puedan extenderse estas porciones, también como un movimiento de apedesis, en donde terminarán fusionándose nuevamente las membranas para dejar atrapado al bicho. Este es un macrófago, tiene ya más capacidad, más se enfolla, tiene más armamentos, más fuerza. Bueno, pues entonces así queda atrapado, ya se movió el citoplasma, se funden las membranas, queda el fagosoma, luego los lisosomas vierten las enzimas y terminarán degenerando, lisando al microorganismo siempre y cuando sea susceptible a destruirse. Habrá, como les digo, hay enfermedades donde los microorganismos son muy resistentes y por eso se vuelven enfermedades crónicas. Entonces, en esta película de inflamación aguda, que vamos ya en el episodio 4, el artista principal en este episodio 4, pues ahora se convierte, con el tiempo, poco a poco, va teniendo más participación, porque los neutrófilos pues van siendo menos a medida que pasan los días, y ahora pues es el que sobrevive, el actor que sobrevive, y entonces tiene la mayor chamba en la película, del macrófago. Bien, bueno, pues hemos visto, entonces ahora hemos completado de entender los mecanismos que permiten o que se llevan a cabo en la reacción inflamatoria, en el proceso inflamatorio agudo. Hablemos también que hay que precisar bien claramente los procesos inflamatorios. No todos van a ser iguales porque no hay enfermedades, hay enfermos y cada situación va a ser diferente. Pongamos un escenario que resulta que se lastimaron tejidos, se murieron células, pero es en poquita cantidad y el agente nocivo que causó el daño pues no era perverso, no era tan malo y además era también poquita cantidad de agente nocivo. Bueno, se desencadena la inflamación, se vasodilató el capilar, se salió el líquido, salió la fibrina, se hizo el reclutamiento, salieron los neutrófilos, pero como no había mucho daño tisular, como el agente nocivo, rápidamente estos neutrófilos, como dice su nombre, lo neutralizan, ¿sí? Bueno, pues entonces se resuelve la inflamación en pocas horas y listo. Pues ya no necesitamos el componente inflamatorio, ya se acabó el agente nocivo, ya no hay tejido necrótico que limpiar. Pues estos capilares otra vez deja de mandarse el mensaje desde esos tejidos lesionados, se deja de mandar el mensaje a los vasos sanguíneos, vuelven otra vez a contraerse, deja de haber vasodilatación, deja de haber reclutamiento y ya no hay reacción inflamatoria. Se resolvió.
fue corta. Pero habrá otras situaciones donde el agente nocivo sea muy perverso o en gran cantidad y haya mucho tejido necrótico y entonces se van reclutando y se necesitan más fuerzas. Más ahora traigan hasta los de Tijuana y de Monterrey, a toda la fuerza, y se van recluta y se hace hasta un acceso, imaginemos. Bueno, pues este proceso inflamatorio va a durar más tiempo, va a continuar la fase de inflamación aguda perpetuándose más rato, repitiéndose como un disco rayado, se va otra vez y más y más y más, y seguirán reclutándose neutrófilos unos días y que luego van a ser los macrófagos los actores principales. Pero habrá también ciertas condiciones del huésped que favorecen que la reacción se amplifique, que esta reacción inflamatoria sea mayor a la que representaba el agente causal y el daño tisular original. Y que estos cambios pueden ser que al haber una congestión vascular, pues lógicamente el flujo sanguíneo tiende a enlentecerse, lo que permite que se agreguen plaquetas y la posibilidad de que se hagan microtrombos a nivel capilar. Y entonces, al haber el microtrombo, deja de circular sangre oxigenada, el tejido que está de por sí ya previamente lesionado, pues ahora se le suma que va a tener isquemia e hipoxia, que lo va a llevar a mayor muerte tisular, o sea, es daño sobre daño. Entonces, si un tejido en el mismo proceso inflamatorio se genera microtrombosis, se va a amplificar, se va a potencializar y aumentar la reacción inflamatoria. Lo mismo ocurrirá si durante el proceso inflamatorio se daña, ahora sí, el endotelio vascular y hay hemorragia, o si de primera intención hubo hemorragia, pues ahora, aparte de quitar el agente nocivo, los tejidos muertos, el servicio de limpia también tiene que quitar la sangre que se salió. Y entonces la reacción inflamatoria tiene que ser mayor o más tiempo, hablando en prolongación en tiempo. Mucho de lo que amplifica la reacción inflamatoria tiene que ver con la cantidad de tejido destruido. Y entonces hay liberación de radicales libres de oxígeno que van a estimular la producción de las quimiosinas, citocinas, moléculas de adhesión y entonces aumente más la inflamación, ¿sí? Entonces, hay varios factores que pueden hacer que en la misma enfermedad o el mismo tipo de daño cambien entre paciente y paciente dependiendo del estado de él. No es lo mismo un tejido de un paciente diabético de por sí, que es propenso a cualquier cosa, le va a provocar isquemia porque ya tienen dañada la microvasculatura, a un niño sano que se cayó, se raspó y se va a curar bien rápido. En cambio, el pobre diabético va a terminar, no sé, con su pie diabético, con su gangrena de dedos, ¿sí? Entonces, va a haber muchas situaciones que dependerán de paciente en paciente. Ahora, bien importante estos puntos. Ya hablamos del exudado, ¿verdad? Ya hablábamos de los tipos de exudado, pero unas palabritas al respecto de cuando el exudado purulento se almacena o se acumula en cavidades del cuerpo, en espacios que ya están anatómicamente como eso, como espacios. Cuando se acumula material purulento en cavidades, en espacios, se llama empiema. ¿Bien? Y quería hacerles la observación porque dentro de estos vicios de la medicina en general, tendemos a, con una palabra, dar por hecho de que estamos hablando de una entidad nosológica. En el caso del empiema, cuando escuchamos empiema, que el paciente tiene empiema, y mira, lo primero que se te viene a la mente es que tiene una colección purulenta en tórax. Y entonces
No quiero que se queden con la idea que todo empiema siempre va a ser nada más una colección de purulenta en tórax. No, un empiema es el acúmulo de material purulento en cavidades. Puede ser tórax, puede ser en el espacio aracnoideo, como en las meningitis, eso será un empiema. Una meningitis purulenta, pues lo que tiene es un empiema. Una vesícula biliar con una colecistitis aguda que se llena en la vesícula de pus es un empiema vesicular. Entonces, el acúmulo de material purulento en cavidades, en espacio, se llama empiema. Pero si lo encontramos en tejidos, en el intersticio, en la base del tejido, en la parte parenquimatosa de un tejido, entonces se llama absceso. Bien, bueno. Vamos a dar un espacio ahorita de unos minutitos. Son las 1:59. Vamos a dar 10 minutos para que se relajen, estiren las piernas, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio que también seguramente le van a sacar mucho provecho, porque es la aplicación, ahora sí, en clínica clásica de lo que está ocurriendo en el proceso de inflamación. ¿Bien? 10 minutitos, chicos. Nos vemos a las 2:10. Gracias.